Aló Mariló, aquí estamos, bienvenidos. Aquí comienza Átomos y Bits, una semana más, buscando toda la información relacionada con la ciencia, la tecnología y la innovación para traerosla en bandeja, analizada, masticada, examinada y distribuida ya, para ver si conseguimos entender de una vez por todas qué estamos haciendo en este mundo y qué es lo que nos rodea y qué son los átomos, qué son los bits, qué es todo. El qué. Estamos buscando siempre el qué y el por qué en este programa, Átomos y Bits, que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Hoy vamos a mirar una vez más hacia arriba, hacia el cosmos, donde estamos incardinados, y para buscar una cosa especialmente interesante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es saludar a José Manuel, que ya le tenemos con nosotros. José Manuel, ¿cómo vas? ¿Cómo vas esta semanita? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Pues aquí lleno de historias, te lo aseguro que alucinantes. Sí, señor. Y un par de ellas que vamos a contar hoy. Una de ellas, vamos a hablar de la vida, el milagro de la vida, de dónde nace la vida, cómo llega la vida, pero cómo aparece la vida, pero ya no la vida humana, la vida de las estrellas, de dónde salen las estrellas, cómo nacen las estrellas. ¿Es el propio espacio el origen de las estrellas? ¿Nació antes el huevo? ¿Nació antes la gallina? Cuéntanos. Pues, a ver, es una de las cosas, a ver, cómo nacieron, cómo se formaron las estructuras que hoy vemos es uno de los mayores misterios, ¿no? Entonces, nosotros nos asomamos al cosmos, los científicos y los astrónomos con sus telescopios, y ven un universo desplegándose a su alrededor que está lleno de estructuras. Una estrella es una estructura hecha de átomos que se configuran de una manera determinada, que siguen las leyes de la física y que forman estas bolas ardientes de gas. Las estrellas se juntan en galaxias, que son estructuras mayores. Las galaxias se juntan en grupos de galaxias, que son estructuras aún mayores. Y los grupos y cúmulos y supercúmulos de galaxias se juntan en filamentos que dan lugar a esa telaraña cósmica, que es la mayor de todas las estructuras que existen, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo eso? Pues para conseguir explicar por qué vemos al universo como es hoy, pues se han hecho una serie se han formulado una serie de teorías, y esas teorías se van mm, quedando o marchando en función de lo bien que explican la realidad que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que decimos ahora mismo? Bueno, pues que al principio justo de su existencia, el universo experimentó un periodo brutal, cortísimo, pero muy intenso, de expansión, muy rápido. Un evento único, un evento excepcional, que le llamaron inflación, y fíjate, en menos de un segundo, en unas milésimas de segundo, el universo entero se expandió en un factor por lo menos de 10 elevado a 60. Hola. Eso es como pasar del tamaño de un protón al de un balón de playa en milésimas de segundo. O sea, es una burrada, ¿no? ¿Y por qué los científicos introducen eso? Pues porque es la única forma de explicar cómo es posible que lo que nosotros vemos hoy, que el universo, da igual lo lejos que miremos, parece que es igual en todas partes, la materia se distribuye de la misma forma en todas partes, la temperatura es la misma en todas partes, y eso sería imposible si incluso las zonas que hoy vemos que están más alejadas entre sí, no hubiera habido un momento en el que hubieran estado en alguna ocasión en contacto para transmitirse esa propiedad y luego crecer y conservar esas propiedades comunes, ¿no? Si no, no hay otra forma de explicar que en puntas opuestas del universo existan exactamente las mismas condiciones. Entonces se recurre a esta inflación rapidísima, ¿no? Que sería ese momento en el cual las condiciones del universo se expandieron a lo bestia, y a partir de ahí se siguieron expandiendo al ritmo actual y las condiciones se mantuvieron en todas partes. Sí. Bien, eso está muy bien. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a esa expansión súbita, esa inflación? Bueno, ahí hay varias ideas, y la que predomina es que se trató de un extraño campo cuántico mediado por una partícula que sería el inflatón. Fíjate, la partícula de la Inflatón, inflación. eso suena como a Claro, Forges. no, sería la partícula de la inflación, claro. Claro. O sea, es un campo cuántico, y los campos como el campo de Higgs, ¿no? Que tiene el bosón de Higgs como partícula y el campo de Higgs como tejido en el cual esa partícula se manifiesta, ¿no? Bueno, pues otro campo cuántico, que sería el inflacionario, donde el inflatón causó ese
brevísimo que duró milésimas de segundo periodo de inflación y que Ujú. una vez cumplido con eso, el inflatón se desvaneció para siempre y nunca más vuelve a aparecer. Mm. Vale, pero entonces, ¿qué sucede? Según esa teoría, la inflación no solamente hizo que el universo creciera en tamaño y creciera con todas sus regiones de la misma forma, siguiendo las mismas normas y las mismas características, sino que también plantó las semillas de las primeras estructuras hechas de materia. Es Sí, decir, alrededor de esas primeras fluctuaciones cuánticas, esas fueron las semillas alrededor de las cuales se fue agrupando la materia para crear primero átomos, luego estrellas, luego galaxias y así hacia arriba, con lo que te he dicho, hasta formar la telaraña cósmica, que es la mayor de las estructuras que vemos. Es decir, la inflación explica todo eso, que está sí, muy bien. Pero claro, por desgracia, y a pesar de que resuelve todas estas cuestiones, por eso es una teoría muy aceptada y muy bien recibida, pues resulta que hay muchos detalles que permanecen en el más absoluto de los misterios. Por ejemplo, nadie tiene ni idea de cómo pudo haber sido ese inflatón, ni qué fue lo que impulsó a ese inflatón para que se produjera ese momento, ese periodo inflacionario, ujú. ni por qué se apagó justo después de ese momento. Es decir, vamos, hablando en plata, no tenemos ni una sola prueba concluyente de que la inflación realmente ocurrió. O que existiera el inflatón este. Aunque, claro, no tenemos ni una sola prueba de que efectivamente hubo una inflación. Lo que sí sabemos es que si pensamos o si consideramos un periodo de inflación, todo lo demás nos encaja. Pero no Sí, tenemos ni una sola prueba directa de que efectivamente fue así. ya. Entonces, claro, así es como funciona la ciencia. ¿Qué hacen muchos investigadores entonces? Pues buscar soluciones alternativas. Buscar soluciones, intentan buscar otro tipo de soluciones que prescindan de la inflación y que no impliquen tener que añadir ingredientes como el inflatón, nuevos, desconocidos y que no tenemos ni idea de cómo funcionan. Ujú. Vale, pues eso es exactamente lo que acaba de hacer un equipo de cosmólogos de la Universidad de Padova y del Instituto de Ciencias del Cosmos de Barcelona. Han prescindido de la inflación. A ver, sí cuentan con que el universo se expande, pero sería una especie, como dicen ellos, de inflación sin inflación. Ahora te explico, ¿no? Y acaban de publicar un artículo en el que sugieren que las semillas de esas primeras estructuras del universo no fueran causadas por la inflación y por ese agrupamiento de materia alrededor de irregularidades de la espuma cuántica, sino que pudieron ser depositadas aquellas primeras semillas por las ondas gravitacionales que atravesaban el universo de parte a parte al principio de su existencia, Las ¿no? famosas ondas gravitacionales, salen por todos lados, ¿eh? Claro, claro, claro. Es que son otra manera de estudiar el espacio, ¿no? Mira, el modelo es el siguiente. Imagínate que estamos en un universo que acaba de nacer y que se expande cada vez más deprisa. Por otra parte, lo mismo que está haciendo ahora, ¿vale? Pero Ujú. no con un periodo inflacionario. Se expande de la misma manera que ahora, que es una expansión acelerada. Y ahí esa espuma cuántica produce ondas gravitacionales por todas partes. Eso es lo que produce, no las primeras estructuras, ¿no? Y esas ondas se expanden en todas direcciones como los anillos de agua en un estanque, que van chocando, como hay múltiples, pues van chocando entre sí, chocan, se oponen, se amplifican, se anulan. Imagínate toda una sopa de ondas gravitacionales chocando y coincidiendo, amplificándose y anulándose por todas partes, ¿no? Sí. Vale, pues esas ondas gravitacionales normalmente no son capaces de crear estructuras por sí solas, pero en ciertos casos especiales la amplificación, es decir, cuando una onda se junta a la otra y monta una más grande, pueden amplificarse de la forma correcta para que, para dejar una huella en el espacio que resulta que son las mismas huellas que los científicos observan en el fondo cósmico de microondas, que es la débil luz que todavía nos queda del Big Bang. Mm. Claro, ahí es donde está el punto de conexión. Esa radiación, esa primera luz del Big Bang, contiene también un rastro muy débil de los ecos de la inflación o de ese periodo en el que el universo crecía, pero no de forma inflacionaria. Y esas ondas gravitacionales dejan esa huella que los científicos ahora mismo capturan y que han interpretado como fluctuaciones cuánticas, que es la interpretación estándar de la inflación, ¿no? Es Ya. decir, que esos ecos que captan los científicos perfectamente podrían haber sido generados por ondas gravitacionales y esas serían
las semillas de las primeras estructuras. Puede ser. Bueno, qué bonito este modelo, ¿no? Porque es, claro, ahora distingamos, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? Los propios científicos dicen que el tipo de estructuras generadas en este escenario, en el que son las ondas gravitacionales, este escenario, ya te he dicho, de inflación sin inflación, y las estructuras generadas en el universo inflacionario tradicional, pues habría diferencias entre ellas. Pero este es un primer trabajo de exploración y los científicos que han hecho este trabajo todavía no han calculado hasta qué punto esas estructuras podrían ser diferentes si las cosas hubieran sucedido de una forma o si hubieran sucedido de otra. Ese es Ujú. precisamente el siguiente paso de su trabajo, ¿no? Y de paso, ese próximo trabajo también nos dirá si este camino recién inaugurado para explicar el origen de las estructuras en el universo, que es una barbaridad, es la gran pregunta, pues nos dirá si merece la pena o si no merece la pena seguir por este camino de investigación. Ya. La verdad es que el tema es súper interesante y eso es lo malo que nos pasa muchas veces con estos asuntos. Como es ciencia de vanguardia, nos va a dar Sí, tiempo a saber las próximas claro, investigaciones. pero tú Porque fíjate las claro, elucubraciones. Yo he visto, claro, he publicado esto y he visto entre los comentarios, ¿no? Que hace la gente dice, claro, lo que pasa es que todo el mundo dice lo que le da la gana porque nadie tiene ni idea y todo el mundo, pero ojo, no es sí, así. Es decir, las teorías, ninguna teoría de ciencia es eterna, permanece eternamente, ¿no? Solamente dura el tiempo en el que consigue explicar bien lo que nosotros vemos, observamos con los experimentos en la realidad, claro, ¿vale? Y por eso la teoría de la inflación, que tiene un montón de dudas y de puntos oscuros, como lo acabo de explicar, sí. sigue siendo válida porque es mucho lo que explica, aunque no tengamos ninguna prueba de que efectivamente fue así. Pero si existiera, explicaría, encajaría perfectamente con muchas cosas de las que vemos, ¿no? Ya. Y hasta que no se encuentre una cosa mejor, pues seguirá siendo la que tenemos. Así es. Bueno, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, desde el origen hasta tiempos más cercanos a nosotros, para hablar de esa batalla aérea, entre comillas, que retrasó 2000 millones de años la vida y que no es la batalla de los vimanas, de los dioses indios, sino algo mucho más prosaico en relación con la naturaleza. Cuéntanos. Sí, aquí estamos en otro de los grandes misterios, ¿no? Y hay un equipo de investigadores que se ha hecho la siguiente pregunta. O sea, nosotros sabemos que los restos fósiles de algo vivo más antiguos que conocemos tienen exactamente 3.760 millones de años, Eso ¿vale? es. Son restos de células, de criaturas unicelulares, bacterias, pero ya estaban lo bastante evolucionadas como para pensar que esas no fueron las primeras, sino que venían de otras anteriores. Es decir, que la vida en nuestro planeta debió de surgir hace alrededor de 4.000 millones de años, muy poco después de que la propia Tierra se formara, ¿no? Sí, 5000 millones, Pero ¿no? Era más o menos la 4.500 4500. millones de años. Bueno, y hace 4.000 millones de años ya estaban las primeras formas de vida ahí. Pero claro, después de ese momento, de esas primeras formas primitivas, eh, las primeras bacterias vivieron en un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. Es un mundo que tenía océanos de lava, con una atmósfera llena de metano, absolutamente venenosa para las criaturas que viven en la actualidad. Y en ese mundo tan hostil y tan extraño, tan extraterrestre, se multiplicaron, llenaron todos los nichos. Luego el planeta se fue enfriando, fue cambiando lentamente, los organismos unicelulares prosperaron, se diversificaron en muchas especies distintas y durante 3.000 millones de años, durante los 3.000 millones de años siguientes, un tiempo interminable, esos organismos unicelulares fueron los únicos seres vivos, los amos absolutos de la Tierra, una Tierra que todavía era silenciosa y en la que no existía ni el menor atisbo de un animal, ni de una planta. Sí. Solo mucho después, hace solo unos 1.000 millones de años, esas criaturas elementales, esos seres unicelulares, empezaron a unirse entre sí para formar cosas más complejas, hechos de muchas células que se repartían las tareas, ver, oír, moverse, alimentarse, es decir, se especializaban. Y dieron lugar a los primeros seres complejos. Y a partir de ahí, en la última etapa de esta historia,
que es hace unos 500 millones de años, pues la vida estalló y de una manera muy rápida, casi una explosión, que es la explosión del Cámbrico, adoptó muy rápidamente la multitud de formas, de tamaños y de formas de estar vivo que tienen los millones de organismos distintos que viven en la actualidad. Ujú. Pero claro, la pregunta está en esos 3.000 millones de años de vida unicelular. ¿Por qué tardó tanto tiempo la vida compleja en desarrollarse? ¿Por qué si había vida ya hace 4.000 millones de años, los primeros animales no surgen surgen solo hace 500 millones de años? Es decir, más de 3.000 millones de años después. O sea, es que fíjate la cantidad de tiempo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues un equipo de científicos se ha planteado esa pregunta y lo bonito de esta historia es que cree que ha encontrado una solución. ¿Qué es lo que fue? Pues las elevadas concentraciones de yodo marino en la atmósfera. ¿Y eso cómo es? Pues que esas elevadas concentraciones de yodo impidieron durante muchísimo tiempo que se formara una capa de ozono, con lo cual durante un tiempo enormemente largo la Tierra estuvo expuesta a los rayos ultravioleta del Sol, que sabes que son letales para la vida. Sí, son Y tremendos. eso, y eso fue lo que retrasó, ni más ni menos, la aparición de la vida compleja, por lo menos, dicen los investigadores, durante 2.000 millones de años. ¿Vale? ¿Qué es lo que se pensaba hasta ahora? Pues que era la propia evolución la que necesitaba todo ese tiempo, miles de millones de años, para pasar de las criaturas unicelulares a los animales y a las criaturas complejas. Bueno, esta idea es otra. Se trató de una cuestión ambiental. Se trató, como hablan ellos, de una especie de batalla en la atmósfera entre el yodo y el ozono. Y ahora, si quieres, te explico un poquito más cómo funciona esto, ¿no? Sí, porque yo, fíjate que una de las posibilidades que veía era que se hubieran desarrollado eso, la vida de otra manera, pero que por alguna catástrofe cósmica hubiera desaparecido y hubiera vuelto a empezar. Que eso también, lo de los ciclos, es también muy, muy de nuestro Pero planeta. tendríamos huellas. Habríamos encontrado, claro, eso sería explicable. Imagínate si dentro, o sea, tenemos fósiles, como te he dicho, de bacterias de hace 3.760 millones de años. Sí, Vale, pues imagínate que sigue habiendo fósiles de esos y de repente empieza a haber animales hace 2.500 millones de años y fósiles gordos, esqueletos de animales, y luego de repente se interrumpe y vuelven otra vez las bacterias. sí. Ese sería el escenario que tú Tendríamos esas describes. huellas, sí. Tendríamos esas huellas intermedias. Sin embargo, no hay nada. O Mm. sea, entre las bacterias y los primeros animales no hay nada, hay solo bacterias y más bacterias. ¿Entiendes? No hay Sí, sí, una sí. evolución que prosperó y después se malogró. No Sí. hay eso. ¿Vale? Lo que es curioso es que Entonces, que el yodo sea tan negativo en este claro, caso para el claro, desarrollo. pero tú fíjate que el ozono también tiene un ciclo y es extraordinariamente positivo para la vida. Mm. Es decir, sin una capa de ozono no hay vida, así de Sí, fácil. sí, sí. ¿No? Pues el yodo también tiene su importancia. Verás, según los científicos, la culpa de ese enorme retraso en la evolución de la vida, pues fue esa batalla que se dio en la atmósfera primitiva entre el yodo y el oxígeno. Mm. Y eso retrasó la creación de una capa de ozono. Vamos a ver, los científicos han preguntado durante muchísimo tiempo, siglos diría yo, por ejemplo, por qué las plantas terrestres no surgieron en tierra firme hasta hace unos 450 millones de años, solamente, cuando los progenitores de todas las plantas, que son cianobacterias y algas, ya existían hace por lo menos 2.700 millones de años, pero en el mar. ¿Por qué no conquistaron la Tierra antes? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Vale? Y de la misma manera, no existen fósiles ni de plantas ni de animales terrestres complejos antes del Cámbrico, que son, pues ya te digo, unos 540, entre 540 y 580 millones de años. Y Mm. eso a pesar de que tenemos, como te he dicho, múltiples evidencias de microfósiles muchísimo más antiguos, hasta casi 4.000 millones de años. Sí. La única explicación que teníamos hasta el momento, pues era que ese retraso era una característica propia del proceso de evolución, que necesitaba esa enorme cantidad de tiempo para pasar de un organismo simple a organismos más complejos. Pero esa noción, o sea, esa idea, según este estudio que estamos analizando hoy, pues no explica ni cómo ni por qué se diversificó la vida compleja después en el Cámbrico y de repente.
Es decir, se tuvo que deber a algo, tuvo que pasar algo más que desencadenara esa explosión de vida y que de repente empezara a haber animales donde antes no los había habido, ¿no? Ajá. Bueno, pues analicemos. ¿De qué depende el ozono? Depende del oxígeno que hay en la atmósfera y de la cantidad de radiación ultravioleta que haya en el fondo. Mm. Los científicos saben que una vez que en la atmósfera hubo la concentración suficiente de oxígeno, se pudo formar la capa de ozono y que esa capa permitió que la evolución biológica se desarrollara. Pero los autores de este trabajo dicen otra cosa muy distinta, y es que dicen que esa capa de ozono no solamente dependía del oxígeno, sino de otra cosa, que es lo que ellos han encontrado, el ciclo del yodo en la Tierra. Y que este ciclo del yodo pudo haber influido en la abundancia del ozono y en la estabilidad de esa capa de ozono y en su destrucción durante mucho tiempo. Sí. ¿Qué fue lo que hicieron? Desarrollaron un modelo capaz de reconstruir cómo fue la dinámica entre yodo y ozono en la Tierra primitiva. Y descubrieron que si hubiera habido un contenido bastante elevado de yoduro marino, de yodo, en la atmósfera, eh, eh, eso habría provocado la desestabilización, incluso la imposibilidad de que se formara una capa de ozono estable, ¿vale? Es Ok. decir, se habría emitido una cantidad de yodo inorgánico a la atmósfera enorme y eso alteraría gravemente la estabilidad del ozono, a pesar, a pesar de que en la Tierra ya se estuviera generando el oxígeno suficiente como para que hubiera suficiente ozono. El mecanismo por el cual el yodo destruye el ozono, pues resulta que es muy parecido al de los famosos clorofluorocarbonos, los CFCs, como hacen lo mismo que hacen los CFCs con la capa de ozono destruyéndola, ¿no? Sí. Que forman esos agujeros de ozono que hay en la Antártida, etcétera, ¿no? Bueno, pues el yodo hace exactamente lo mismo. Y sabemos, los cálculos de los investigadores indican que incluso un aumento moderado de esas emisiones marinas de yodo pudieron provocar que la capa de ozono se agotara en toda la atmósfera, decenas o incluso cientos de veces en relación con los niveles que tiene en la actualidad. Es decir, esos niveles bajos e inestables de ozono, según el estudio, persistieron desde hace 2.400 millones de años hasta hace aproximadamente 500 millones de años. Es decir, que retrasaron en 2.000 millones de años la aparición de la vida compleja. Fíjate. Esa es la idea que exponen y que argumentan en este interesantísimo estudio estos investigadores. Pues nos vamos a quedar con ella. Pues estamos aquí dándole vueltas a los temas científicos, pero también a los tecnológicos. En nuestra sección dedicada a los cacharritos, hoy contamos con un nuevo Huawei. El Huawei, bueno, con realidad con la serie, con el Huawei nueva 13 series, que ya está aquí. Esto de que los chinos sigan sacando sus teléfonos de Huawei, a pesar de que en Estados Unidos digan que no los quieren, pues significa que siga habiendo negocio y que además les va bien, a pesar de ese veto norteamericano, ¿no? Sí, sí, les va bien. Desde luego no les va tan bien como les iba con los teléfonos a los de Huawei, porque el hecho de que no tengan Google, pues, y a pesar de que lo han sustituido ya perfectamente, ya con un Huawei puedes utilizar cualquiera de las aplicaciones sin echar de menos nada, y sin Google, lo han conseguido. Pero aún así todavía tienen una barrera de entrada por esta razón, ¿no? La gente prefiere coger un Google nativo y que esto, ¿no? Pero son unos teléfonos de una calidad excepcional y no solo sobreviven, sino que además prosperan. Y Huawei ha conseguido superar ese bache, no solo con los teléfonos, sino con todo, con el IoT, con los cacharros, con relojes, todos los periféricos de los teléfonos móviles, ¿no? Con ordenadores, con tablets, es decir, Sí. le queda muchísima historia. Pero, y no han renunciado a seguir sacando teléfonos. Y este Huawei Nova 13
vamos a hablar del Pro, que es el más importante. Hay tres modelos, pero el más Vamos con el Pro, destacado es el vamos con Pro, el ¿no? Pro, que tú y yo somos Pro. Sí, Dale. pero vamos, una auténtica maravilla. Se fijan tanto la parte externa, que le han puesto, en la parte de atrás tiene como una especie de cuadrado escocés, Mm. podríamos llamarlo de esa manera, que está hecho con precisión micrométrica y según cómo lo mueves, brilla de una manera, brilla de otra, es decir, es un efecto muy, muy curioso, ¿no? Y le han metido un módulo de cámaras también súper elegante, y le han puesto una serie de funciones en las cámaras que ahora por ejemplo, por inteligencia artificial, como tienen un chip tan absolutamente poderoso, por inteligencia artificial han desarrollado una aplicación que se llama AI Best Expression, es decir, la mejor expresión, que tú fíjate lo que te hace ya. Tú sabes que ahora ya con inteligencia artificial en un móvil puedes coger una foto y cambiarle cosas, eliminar cosas, mejorar los colores, mejorar la calidad de la foto. Bueno, pues con esto, si le haces un retrato a una persona o a un grupo, esta herramienta en tiempo real te optimiza la expresión de cada rostro de cada una de las personas que hay en la foto, Caramba. ¿vale? Entonces lo que hace es que en lugar de una foto, cuando tú pulsas para sacar la foto, te van creando ráfagas. Entonces, a través de esas ráfagas de foto va cambiando todas las expresiones y selecciona la mejor expresión en base a una serie de parámetros de cuál es la mejor expresión, que es mejor una sonrisa, que es mejor ojos abiertos que cerrados, es mejor sonrisa que cara seria, es decir, toda una serie de tal, y va colocando la mejor cara en cada uno de los que aparecen en la foto. Y entonces la que te presenta es como la suma de todo aquello y está hecho todo por inteligencia artificial. O sea, no es inventado. Tú realmente tenías, pero tú a lo mejor tenías la sonrisa ideal un microsegundo antes o después que el que tienes al lado, que resulta que tenía los ojos cerrados en ese momento. Sí. Bueno, pues con esta función todos salen en el mejor momento de ese intervalo, ¿no? Al O sea, fin, nos imagínate, o estamos sea, inventando la realidad a un paso claro, increíble, ¿no? es decir, gracias a esto puedes capturar el momento que sea teniendo prácticamente la seguridad de que todos los individuos, y si es uno igual, lo mismo, la típica foto que la desechas porque en ese momento habías puesto una mueca que fíjate con lo guapa que estaba. Bueno, Mm. pues elimina eso y te pone la cara, la mejor cara. Sí. Bueno, es alucinante, o sea, es alucinante, pero más me sorprende todavía en una imagen de grupo, de estos que son múltiples, en la que siempre hay alguno que sale mal. Bueno, pues aquí ya no sale mal ninguno, ¿no? Todos salen con su mejor cara. Hasta los feos. Estupendo, ¿no? Hasta los feos salen, los feos salen guapos. Bueno, luego también tenemos la cámara, la principal, que es de 50 megapíxeles, es una cámara de apertura ajustable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una apertura inteligente que reconoce la velocidad, los parámetros que tú le has dado y que es capaz de reconocer la escena que estás enfocando y ajustar la configuración, es decir, la apertura, automáticamente para que tú pues captures un paisaje si es un paisaje, un primer plano si es un primer plano, que entre el estabilizador óptico o que no entre, Sí. que se mejore la sensibilidad de la luz o para un resultado más nítido, o todo lo contrario, porque lo que quieres es que se absorba mucha luz y porque es un ambiente muy oscuro y entonces absorbe mucha más. Todo eso te lo hace de forma automática mientras tú disparas, Ya. ¿vale? Bueno, te digo que es una auténtica pasada. Todo esto lo juntamos con una batería de 5.000 miliamperios que tiene un sistema de carga brutal de 100 vatios, lo cual permite cargar en el Nova 13 normal hasta un 50% en 10 minutos y en el Nova 13 Pro un 50% en 8 minutos, ¿no? En fin, pues ya te digo, una maravilla. Y los precios. Bueno, sabemos que tenemos dos modelos. Tenemos en color negro, en color verde, y luego tenemos el Pro. Y parten de 549 euros los Nova y 699 los Nova Pro.
Bueno, pensaba que iban a ser más caros con todo lo que No, tienen. pero, no, pero, o sea, para que un teléfono de Huawei te cueste 700 euros, te aseguro que es un pedazo de máquina, ¿eh? Sí, 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 no, sí los he Que tenido, no, que no, funciona muy no, bien. no te la acabas, ¿eh? No te Mm, la acabas. Funciona muy bien. Pues nos quedamos entonces con el nuevo Huawei Nova 13 series, ahí lo tenemos y lo incluimos en nuestra lista de deseos permanentes para estar cambiando de teléfono cada 3 días, que es lo que queríamos, pero de momento no nos da el presupuesto. Pero vamos, el deseo está ahí. Don José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado una semana más y habernos mostrado los misterios del universo universal. Pues muchas gracias a ti y nos vemos la semana que viene, Claro claro. que sí. José Manuel Nieves, con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May en Atomos y Bits. Volvemos en una semana más. Hasta entonces.